La podemos leer en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Queridos jóvenes, yo asumo que Jesús el Mesías, Dios hecho hombre, caminase sobre el mar. Pero ¿qué se le pasó a Pedro por la cabeza para creer que él también podría hacerlo? Vuelvo a preguntarlo. Yo asumo que Jesús el Mesías, Dios hecho hombre, caminase sobre el mar. Pero ¿qué se le pasó a Pedro por la cabeza para creer que él también podría hacerlo? Esta noche me gustaría adentrarte en la mente de Pedro. Esta noche me gustaría meterte dentro de la mente de un discípulo judío. ¿Por qué? Porque por muy escandaloso que nos pueda parecer, Jesús y sus discípulos no eran españoles, ni siquiera eran mexicanos, eran judíos. Y muchos de los acontecimientos en el Evangelio cobran un significado más profundo cuando los vemos a través de las lentes de una cosmovisión judía. Y me gustaría meterte dentro de la mente de un discípulo judío. Ahora, me tienes que soportar 10 minutos de historia judía. ¿Me la soportas? Muy bien, lo primero que me gustaría decirte acerca de los judíos es que ellos se sentían muy orgullosos del sistema educativo que habían creado. Era uno de los sistemas educativos más desarrollados de toda la historia de la humanidad. Ya en la época de Jesús era uno de los mejores sistemas de educación, que comenzaba cuando el niño judío tenía 5 años de edad y comenzaba su educación en la sinagoga local de su aldea. En esa sinagoga él recibía todo tipo de instrucción, aprendía matemática, aritmética, historia, lógica, pero sobre todo, él aprendía la Torá, es decir, el libro de la ley, lo que nosotros conocemos como nuestro Antiguo Testamento. En la sinagoga ellos aprendían a amar la Torá, aprendían a memorizar la Torá, aprendían a entender la Torá. Ahora quiero decirte algo, ese sistema educativo estaba diseñado para promover a los más cualificados y eliminar a los no cualificados. Ese sistema educativo estaba dividido en 3 niveles. El primer nivel se llamaba Bet Sefer. Di conmigo, Bet Sefer. Que se desarrollaba entre los 5 a los 10 años de la vida del muchacho judío y era obligatorio. En el Bet Sefer, el niño judío en la sinagoga local aprendía de memoria. Memorizaba el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, de memoria. De adelante para atrás, de atrás para adelante, debía saber recitarlo, transcribirlo y cantarlo, de memoria, todo esto. Ahora, ¿tú has tenido problemas con aprenderte el versículo de la semana en la escuela dominical? Imagínate todo esto, de memoria. En una de las primeras clases, el maestro hacía que el niño judío untase su dedo en un tarro de miel y mientras se llevaba la miel a la boca, el maestro oraba sobre él diciendo: que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel lo es para tus labios.
Y ya desde la niñez se les creaba amor por la Torá. Ahora, cuando terminaba este nivel, la mayoría de niños judíos abandonaban la sinagoga local para irse a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Y solo los mejores estudiantes, aquellos que demostraban una habilidad especial para entender y memorizar la Torá, pasaban al segundo nivel, que se llamaba Bet Talmud. Di conmigo, Bet Talmud, que se desarrollaba más o menos entre los 10 a los 15 años. En esa fase, el muchacho judío no solo aprendía de memoria el Pentateuco, sino también los salmos, los proverbios, los libros poéticos, los profetas y hasta los libros históricos. Todo el Antiguo Testamento de memoria. De adelante para atrás, de atrás para adelante, debían saber transcribirlo, recitarlo y cantarlo de memoria. ¿Te lo puedes imaginar? De memoria. Era tan dura la exigencia en la educación que la mayoría de muchachos no la podían resistir. Y entonces abandonaban la educación para irse a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Y solo los mejores, de los mejores, pasarían al tercer nivel de educación, que se llamaba el Bet Midrash. Di conmigo, Bet Midrash. Que se desarrollaba más o menos desde los 15 a los 30 años de edad. En ese momento, el muchacho judío abandonaba la sinagoga local para comenzar a seguir a un rabino y aprender las interpretaciones de ese rabino acerca de la Torá. A eso se le llamaba llevar el yugo de tu rabino. Ahora, entiéndeme bien, joven. Estos jóvenes judíos tenían que tomar la decisión más importante de sus vidas. Tenían que decidir a qué rabino querían seguir y aprender de sus interpretaciones acerca de la Torá. Ahora entiende bien esto. Los rabinos eran las personas más importantes en Israel. Eran la élite social, eran el top del top. No había persona más importante, más popular y más admirada en Israel que un rabino. Y además parece ser que había diferentes niveles de popularidad entre los rabinos, y no había mayor honor para una familia judía de que uno de sus hijos llegase a ser discípulo de un rabino importante. Ahora, cuanto más importante era ese rabino, más difícil era ser su discípulo. Entonces el joven judío medía sus opciones, medía a ver hasta dónde podía llegar, a ver dónde podía alcanzar para ser discípulo del rabino más importante que su capacidad le permitiese. Entonces debía presentarse delante de un rabino y decirle: quiero ser tu discípulo. Ahora, ¿tú piensas que lo aceptaba? No. Lo sometía a una prueba muy exigente. Todo para probar la capacidad de ese muchacho, todo para ver si daba la talla para ser su discípulo. Le hacía preguntas acerca de la Torá, le preguntaba cuántas veces aparecía una palabra en una parte del texto, le planteaba un problema moral, todo para probarle, para probar si podría llegar a ser su discípulo. Ahora bien, si el rabino no era satisfecho, miraba a ese joven en la cara y con condescendencia le decía: pareces un buen muchacho,
parece que amas a Dios, pero no estás cualificado. Vete a tu casa y aprende el oficio familiar. Si tus padres son pescadores, aprende a pescar. Si tus padres son carpinteros, aprende carpintería. Si tus padres son comerciantes, aprende a hacer comercio, porque no estás cualificado. Ahora bien, si ese rabino veía algo en ese muchacho, si percibía potencial en él, si era capaz de ver algo en él que quizá el mismo muchacho no había visto, si creía que ese joven podía llegar a ser su discípulo, le decía una palabra que cambiaba la vida de ese joven para siempre. Le decía: sígueme, sígueme. Y fíjate bien, la mayoría de los que estamos aquí no entendemos el poder de esa palabra en la boca de un rabino. Porque cuando el rabino decía: sígueme, eso hacía temblar la vida del muchacho, lo cambiaba todo, y ese muchacho dejaría su aldea, su núcleo familiar, su modo de vida, todo para seguir a ese rabino durante los próximos años o décadas, y convertiría a ese rabino en el centro de su vida, a tal nivel que llamaría a su rabino padre, y lo consideraría más padre que sus propios padres biológicos. Y la obsesión de ese discípulo sería imitar a su rabino en todo, capturar cada una de las palabras que salían de su boca, observar cada uno de sus movimientos, estudiar cada una de sus reacciones, a tal punto de que si el rabino iba paseando por las calles de Jerusalén y se paraba y tomaba un fruto de un árbol de esta manera, todos sus discípulos iban detrás de su rabino y hacían exactamente el mismo movimiento. Se acercaban al árbol y tomaban el fruto de la misma manera. ¿Por qué? Porque la obsesión del discípulo era convertirse en una imagen de su rabino. Era tanto así que cuando los padres de los muchachos se despedían de ellos sabiendo que pasarían años sin volverlos a ver, ponían sus manos sobre la cabeza de sus hijos y hacían esta oración. Decían: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¿Qué significaba esto? Que cuando el rabino iba paseando por los caminos polvorientos de Israel, a más de 40 grados de temperatura, y todos sus discípulos se peleaban por ir detrás, cuanto más cerca de su rabino mejor, el polvo que levantaba los pies del rabino y quedaba impregnado sobre la piel sudorosa de los discípulos, era un honor para el discípulo recibir incluso el polvo que se desprendía de los pies de su rabino. Por eso, a aprender del rabino se le llamaba ponerse a sus pies, e incluso los besaban. ¿Me he explicado con claridad? Hasta aquí la lección de historia. Cuando yo leo este libro, cuando leo el Evangelio, descubro un momento que lo cambia todo. El momento en el que un nuevo rabino llega a la ciudad. Un rabino que no es como los demás rabinos. Un extraño rabino. Un rabino llamado Jesús. Y ese rabino
empezó a conmoverlo todo, empezó a sacudirlo todo y empezó incluso a cambiar su sistema educativo. Entre algunas de las reformas que él hizo es que Jesús no esperó que los discípulos le eligieran a él. Fue él quien eligió a sus discípulos. Y no fue a buscarlos a una sinagoga importante de alguna gran ciudad de la época, sino que fue a las aldeas de los pescadores como Betesda. Y se acercó a una familia de pescadores. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Pedro y le dijo: sígueme. Ahora vamos a pensar. Si Pedro estaba pescando, ¿qué significa eso? Que se dedicaba al oficio familiar. Es decir, que no había dado la talla para seguir a ningún otro rabino, que no era lo mejor de lo mejor de lo mejor, que no estaba cualificado. Y entonces Jesús le dice: sígueme. Y leemos en los evangelios que Pedro lo deja todo, su medio de vida, su sistema de sostenimiento, su núcleo de seguridad, para comenzar a seguir a ese extraño rabino llamado Jesús. Y seamos honestos, ¿no te parece raro? ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Viene un hombre extraño, te dice: sígueme, y lo dejas todo. ¿Todo para seguir a un extraño? Nosotros no entendemos el poder de esta palabra. Sígueme. No la vemos desde la perspectiva de los judíos. Porque cuando un rabino decía a alguien: sígueme, cuando estaba proponiendo a un joven ser su discípulo, lo que la mente de ese muchacho entendía era lo siguiente: que el rabino le estaba diciendo: creo que puedes llegar a ser como yo, creo que puedes hacer lo que yo hago, creo que puedes convertirte en mí. Y si toda tu vida te han estado diciendo que no estás cualificado, que no eres lo mejor de lo mejor, que no das la talla para ser un discípulo de ningún rabino, y de repente viene este rabino y te dice: sígueme. Te dice: creo que tú puedes ser como yo, creo que tú puedes hacer lo que yo hago, creo que tú puedes convertirte en mí. Claro que lo dejas todo y sigues a ese rabino, porque es una oportunidad para traer honor a tu vida y honor a la vida de tu familia. Ahora vamos a pensar, porque la mayoría de veces cuando vemos películas de Jesús y sus discípulos parecen bastante ruquitos. Pero generalmente los rabinos elegían como discípulos a personas más jóvenes que ellos. Y si los teólogos dicen que Jesús tendría aproximadamente unos 30 años de edad, ¿qué edad podía tener Pedro? ¿17? ¿20? ¿22? Eran jóvenes llamados por ese extraño rabino para cambiar la historia de la humanidad. Jóvenes que formaban parte del movimiento de Jesús, que lo iba a cambiar todo a partir de ese momento. Jóvenes que estarían expuestos ante un mensaje como nunca antes habían escuchado. Jóvenes que verían milagros como nunca antes había visto. Jóvenes que verían amor, compasión y misericordia como nunca se había manifestado. Jóvenes formando parte del movimiento de Jesús. Y de repente llegamos a esta parte de la historia con la que hemos comenzado. Jesús y sus discípulos están sanando enfermos, liberando endemoniados, alimentando multitudes, y termina el día y Jesús dice: queridos, me voy a subir a la montaña a hablar con mi Padre. Vosotros tomad la barca y pasad al otro lado.
Y esos pescadores expertos toman la barca y comienzan una travesía. Y dice el evangelio que de repente empieza una tormenta. Y esos pescadores experimentados se estaban haciendo popó encima. ¿Tú te puedes imaginar la tormenta? ¿Qué nivel de tormenta? Y ellos estaban, ¡ah, morimos, morimos! Y Jesús, no sé, me imagino, se dio cuenta de lo que estaba pasando abajo y dijo, Padre, tengo trabajo allí, baja a la orilla, dice, no tengo barca, voy a hacer lo que es normal en mi reino, y empieza a caminar sobre el mar. Y va pasando, pasa cerca de la barca y casi parece como un juego entre Jesús y sus discípulos. Y ahí están sus discípulos, ¡ah! Los pescadores. Y empiezan a discutir entre ellos y dicen, ¿quién es ese? ¿Quién es eso? Y unos dicen, será un fantasma. ¿Qué va a ser un fantasma? Yo creo que es Jesús. Y Tomás dice, no, yo lo dudo. Tomás, siempre estás dudando, pesado. Y uno dice, no, sí es Jesús. Y Pedro dice algo que no le prestamos mucha atención, pero es clave para entender esta historia. Pedro se dirige a esa imagen extraña que está caminando sobre el mar y le dice, Jesús, si eres tú, dime que yo vaya. ¿Por qué dice Pedro eso? Porque era un discípulo judío. Porque pensaba como un discípulo judío, porque vivía como un discípulo judío. Y si esa extraña figura que estaba caminando sobre el mar era el mismo rabino que unos meses antes le había dicho, sígueme. Lo que ese rabino le había dicho, creo que tú puedes ser como yo, creo que tú puedes hacer lo que yo hago, creo que tú puedes convertirte en mí. Y si su rabino estaba caminando sobre el mar, eso era un desafío para todo discípulo de hacer lo mismo que estaba haciendo su rabino. Entonces Pedro hace algo loco, da un salto que dejaría una huella en la historia de la humanidad, pero sobre todo una huella en el corazón de Jesús. Y puedo imaginarme a Jesús diciendo, vamos, Pedro, vamos, Pedro. Y Pedro da un paso y otro paso y está caminando sobre el mar, lo que ningún otro hombre hacía, mientras los otros 11 estaban ahí en el cultito, alabaré, alabaré, alabaré. Y ahí estaba Pedro dando pasos peligrosos en honor a su rabino, manteniendo la mirada en su rabino, aquel que le había dicho sígueme. Pero de repente, truenos, relámpagos, Pedro aparta la mirada de Jesús y empieza a hundirse y grita, Señor, sálvame, sálvame. Y siempre nos imaginamos esta parte de la historia como si Jesús estuviese enfadado, diciendo algo así como, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay algunos cristianos que se imaginan a Jesús siempre enfadado, pero yo creo que más o menos pudo ser así. Jesús sacando del mar a Pedro y mientras lo sacaba diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que Jesús estaba emocionado por un discípulo que le estaba imitando. Ahora, ¿de qué dudó Pedro? Muchas veces se nos ha enseñado que Pedro dudó de Jesús y por eso se hundió. Pero permíteme cuestionar eso, porque era evidente que Jesús estaba sobre el mar y era Pedro quien se estaba hundiendo. Por lo tanto, ¿de quién dudó Pedro? Pedro dudó de sí mismo.
Pedro dudó del llamado de su rabino. Pedro dudó de las palabras de Jesús cuando le dijo, sígueme. Pedro dudó de que él pudiese hacer lo que su rabino estaba haciendo. Y por eso se hundió. Ahora, he venido aquí a Puebla, no a jugar a los eventitos, no me interesa. He venido aquí a Puebla en el nombre de tu rabino llamado Jesús para hacerte una pregunta. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si estás aquí, entiendo que es porque un día ese extraño rabino llamado Jesús interrumpió tu vida con una palabra. Él te dijo, sígueme. Yo no sé cómo fue ese momento. Quizá fue en una reunión como estas, o en la calle, o a solas en tu habitación, pero estoy seguro de que Él interrumpió tu vida con una palabra. Él te dijo, sígueme. Y cuando te dijo, sígueme, lo que te estaba diciendo es, ¡hey! Creo que tú puedes ser como yo. Creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Creo que tú puedes convertirte en mí. Y tú puedes decir, no, Itiel. Tú no me conoces. Tú no sabes quién soy yo. No conoces mi pasado. No sabes de dónde vengo. Tú no sabes en lo que estaba metido hace un mes atrás. No conoces mis tentaciones. No conoces mis debilidades. ¿Sabes, Itiel? Yo no estoy cualificado. Pues déjame decirte una cosa. Bienvenido al club de los no cualificados. Porque cuando yo leo este evangelio, me doy cuenta de que Jesús tiene la extraña tendencia de elegir gente no cualificada, gente sin formación, gente con serios problemas de carácter para que sean sus discípulos. ¿Quieres una lista? Te lo he traído aquí. Pedro era muy impulsivo. Tomás tenía dudas. Marta estaba estresada. Timoteo tenía miedo. Mateo era un traidor de su patria. Nicodemo pertenecía a otra religión. Zaqueo era un político corrupto. María Magdalena era prostituta. La samaritana estaba divorciada 5 veces. El gadareno estaba loco. Pablo era un terrorista. Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Y tú puedes decir, no, Itiel, yo no estoy cualificado. Queridos, he venido aquí en el nombre de tu rabino Jesús para decirte, hey, no fuiste tú quien me eligió a mí, fui yo quien te eligió a ti. Mira, muchas veces hablamos acerca de que creemos en Jesús. Pero ¿has pensado que Jesús también cree en ti? Muchas veces hablamos de nuestra fe en Jesús, pero ¿has pensado que Jesús tiene fe en ti? Entonces dime, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Hace 14 años yo recibí el llamado de mi rabino en un evento de jóvenes en España. Era un chaval de 17 años, sin formación, pero lleno del Espíritu Santo y una pasión por mi rabino Jesús en mi iglesia de 5 jóvenes en Bilbao, con 4 iglesias. Y comencé a predicar. Y digo predicar por tener compasión conmigo mismo, porque era un desastre. Metí a Abraham en el arca, a Noé a punto de sacrificar a su hijo Matusalén, a Pedro recostando su cabeza sobre el pecho de Jesús, y en Apocalipsis mezclaban los Pokémon y los pitufos todo junto. Un desastre, pero apasionado por Jesús.
Y comenzamos unos eventos locos ahí en el norte de España. Y reuníamos a más de 500 jóvenes de la calle en una sala de conciertos. Y ahí estábamos destrozando televisores, cantando rock duro, tomando himnos a Marcos Witt y haciéndolo heavy metal. Era una locura, una locura. Y yo estaba ahí predicando, con mi pelo rapado, con mis pantalones militares. Y un movimiento surgió en Bilbao y la mayoría de pastores de la zona estaban contentos por lo que estaba pasando, pero había un pastor muy importante que no le gustó tanta pasión. Y se fue al consejo de pastores y les dijo, ¿sabéis? Tenemos que parar esto. Ese muchacho llamado Itiel no está cualificado, no tiene formación, lo mezcla todo, es un desastre. Tenemos que terminar con esto. Vamos a cerrar las puertas de esto. Y mira, si quiere que se vaya a un seminario y dentro de 5 años ya hablamos, si nosotros le damos la aprobación, mira, vamos a terminar con esto. Y cuando supuestamente deberían abrirse las puertas, todas las puertas se cerraron. Y yo recuerdo que me fui como una víctima a mi habitación a hablar con Dios, como muchos de vosotros, desgraciados. Y dices tú, ¿cómo como una víctima? Dios, no me quieren, no me quieren. Y tú sabes ese momento un poquito femenino donde uno está buscando consuelo. Y Dios, en vez de darte consuelo, te exhorta. Y me dijo, cállate ya. Y me dijo, Itiel, lo primero, yo morí en la cruz para que me quieran a mí, no para que te quieran a ti. Y lo segundo, dime una cosa, Itiel, ¿quién te eligió a ti? ¿Ellos o yo? ¿Tú? Pues sécate las lágrimas y sal a predicar, pero no me dejan. La calle es libre, vete a predicar a la calle y dejarás de predicar cuando yo te diga que lo haga, y allí en la calle será mi escuela para ti. Predica, 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 porque he sido yo quien te ha elegido. Y sabes, uno muchas veces hace estas preguntas bien humildes. Señor, ¿por qué me elegiste? Y uno espera como que Dios le diga, porque eres muy guapo, porque eres muy listo, porque hablas muy bien. Y Dios me dijo, porque eras un desastre. Y si yo podía hacer algo contigo cuando los jóvenes en Puebla te viesen, podrías decir, si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Que alguien me ayude al piano, por favor. Quiero ir terminando, porque he venido aquí en el nombre de tu rabino Jesús para decirte que Él cree que puedes ser como Él. Alguien dijo por ahí que los 3 días más importantes en tu vida es el día que naces, el día que naces de nuevo y el día que por fin descubres para qué has nacido. Y esta noche me gustaría que pudieses salir de aquí habiendo descubierto para qué has nacido. Honestamente, llevamos todo el día más o menos hablando de lo mismo, del llamado. Y si hay una pregunta que ha causado más dolor en toda la historia de la juventud cristiana, quizá puede ser que sea esta: ¿cuál es mi llamado? He visto jóvenes en verdaderas
crisis existenciales, diciendo: es que yo no sé cuál es mi llamado. He hecho este test y este otro test y no he descubierto mi llamado. Estoy esperando que el profeta me profetice mi llamado. Y toda una generación queda castrada mientras esa pregunta queda sin respuesta: ¿cuál es mi llamado? Pero honestamente, cuando yo leo este libro, no veo a ningún discípulo con crisis de llamado, porque cada discípulo entendía muy bien cuál era su llamado desde el mismo momento que Jesús los llamó. Y el llamado de ellos es el mismo llamado tuyo. Jesús te ha llamado para ser su discípulo. No, Itiel, no lo estoy entendiendo. Jesús te ha llamado para que seas como Él es, para que hagas lo que Él hace, para convertirte en una imagen de Él en este mundo. No, Itiel, no, todavía no me queda claro. Jesús te ha llamado para sanar enfermos, para liberar cautivos, para alimentar hambrientos, vestir desnudos. Te ha llamado para confrontar las fuerzas del mal y llevar a este mundo a un encuentro con Dios. No, Itiel, es que no me queda claro. Dios, dame una señal de mi llamado. Tanta gente pidiendo algo que Dios ya les ha dado. Dios, una señal. ¿Quieres una señal? Tienes suerte, me he traído 6. Aquí se llaman Biblia. Aquí está tu señal, tómala. Aquí está tu señal, tómala. ¿Quieres una señal? ¿Quieres una señal? ¿Quieres una señal? Esa es tu señal. Este libro es tu señal. Desde este libro tu llamado te está llamando, porque este libro habla de Jesús. Queridos, este libro no es un conjunto de normas y restricciones. Este libro es un libro peligroso que te hace hacer la pregunta que lo puede cambiar todo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué hablaría Jesús? Y debes echarte a los pies de este libro todos los días y dejar que el polvo de tu rabino Jesús, que te habla a través de las páginas de este libro, porque toda la Biblia habla de Jesús. Tienes que dejar que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Tienes que verle en cada página y descubrir quién es Él. Porque, queridos, este libro no es algo que admirar. Este libro es algo que imitar. Y cuando lo entiendes así, este libro se convierte en el más emocionante, más peligroso y más trascendente de la historia. Queridos, el Evangelio no se trata solo de salvarnos de algo. El Evangelio se trata de llegar a ser como alguien, llegar a ser como Jesús, llegar a ser como Jesús. ¿Y quién es Él? Él te está diciendo: conóceme, conóceme, conóceme. Ven cara a cara, cara a cara, a través de este libro, como a través de una espada. Camina hasta ver el rostro de Jesús y conócele. Ese es tu llamado.
recibe tu llamado o te golpeará en la cara. Tengo que terminar y necesito explicar esto. Un joven vino llorando, angustiado, y me dijo: Itiel, he descubierto que yo no tengo llamado. Digo: bueno, sí, hombre, que sí tienes llamado. No, yo no. Bueno, no eres tan importante como para no tener llamado, entiéndeme. Todo el mundo tiene llamado. Yo no. Digo: ¿por qué? Y me dijo: porque a mí no me gusta hablar en público, por lo tanto nunca podré ser predicador. Cuando canto parezco un gato atropellado, por lo tanto nunca podré estar en un grupo de alabanza. Y lo peor de todo, Itiel, odio a los niños, por lo tanto nunca podré ser profesor en la escuela dominical. Ahora, no sé si me entiendes, pero este joven había reducido todo el llamado de Jesús a ser predicador, cantante o cuidador de niños. Y yo le dije: a ver, dime qué te apasiona, qué te levantas por la mañana y tu corazón arde por eso. No, no te lo puedo decir. Que sí, que arde en tu corazón. Es que no es espiritual. A ver, prueba. Y me dijo: quiero ser cocinero. Y yo le miré a los ojos y les dije: pues cocina en el nombre de Jesús, y mientras lo haces, sana enfermos, libera cautivos, alimenta hambrientos, viste a desnudos, confronta las fuerzas del mal y lleva a este mundo a un encuentro con Dios. Antes que dentista, eres discípulo. Antes que profesor, eres discípulo. Antes que arquitecto, eres discípulo. Antes que pastor, eres discípulo. Eres discípulo por encima de cualquier cosa. Y te podrán quitar cualquier cosa, pero nunca podrán quitarte tu llamado, porque tu llamado te está llamando. Tu llamado es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Jesús te está diciendo: ven. Te está diciendo: ven. Te está diciendo: ven. Te está llamando desde el mar de lo imposible, en un lugar peligroso donde quizá yo no puedo ir, pero tú sí. Y si algo ha caracterizado a todos los discípulos, y eso siempre será así, es que para responder al llamado de Jesús tienes que soltar tu barca, tienes que abandonar tu zona de seguridad, tienes que tomar un riesgo por aquel que se arriesgó por ti. Él te está diciendo: ven, ven, ven. Y es el momento de que sueltes algo para que puedas agarrar a Jesús. Mucho se ha dicho ya del joven rico. Se ha predicado tanto acerca de él, pero finalmente, si algo podemos decir del joven rico, es que fue un discípulo fallido. Que alguien me diga aquí, ¿cómo se llamaba el joven rico? ¿Alguien lo sabe? No, porque los que no toman riesgo no dejan su nombre grabado en el corazón de Jesús. Y qué triste es que ese joven sea conocido eternamente justo por aquello que le impidió ser un discípulo: su riqueza. ¿Qué es lo que tú tienes que soltar? ¿Una relación? ¿Un hábito? ¿Un sueño personal? Hay algo que tienes que soltar.
tu nombre escrito en el corazón de Jesús. Esos discípulos locos, ponme la imagen, no tenían ni internet, ni aviones, ni trenes, pero estaban tan llenos de propósito y amaban tanto a su rabino que conmovieron un imperio de maldad. Sacudieron el imperio de Roma y lo pusieron todo patas arriba. ¿Dónde están esos discípulos? ¿Dónde están esas discípulas? Eso implica tomar un riesgo. Y tú puedes decir, no, Itiel, yo no estoy listo. Porque fíjate, Pedro tomó un riesgo y se hundió. Yo no sé si puedo asumir hundirme, pero voy a decirte algo. No lo has entendido bien. Es cierto que Pedro se hundió, pero nunca se ahogó. Y al final de la historia, el único que terminó entre los brazos de Jesús no fueron los 11 que se quedaron en la barca, sino aquel que dio un salto, se mojó y tomó un riesgo por su rabino. Y te digo una cosa, terminar entre los brazos de Jesús, aunque te hayas hundido, no es un fracaso de ninguna manera, es lo mejor que te puede pasar. Y ojalá que termines entre los brazos de Jesús y que el polvo de tu rabino Jesús te cubra la piel por completo. Levántate, discípulo, discípula, levántate ahora en el nombre de Jesús y que el polvo de tu rabino Jesús te cubra la piel por completo y que seas transformado a la imagen de tu rabino Jesús y que te conviertas en aquel que te llamó, que tomes un riesgo por aquel que se arriesgó por ti.